Hola, hola, amantes de las series turcas y de las grandes historias. ¿Cómo están? Espero que súper bien y con muchas ganas de descubrir nuevos mundos televisivos conmigo. Hoy, en este rinconcito virtual que hemos creado, vamos a sumergirnos en un tema que, estoy segura, a muchos de ustedes les tocará el corazón, la amistad. Pero no cualquier amistad, sino esas amistades épicas, de esas que te hacen suspirar, reír y hasta llorar un poquito. Y sí, lo adivinaron, vamos a explorar esas amistades tan maravillosas que nos regalan las series turcas. Esas que a veces se convierten en el verdadero motor de la trama, en el refugio seguro para nuestros protagonistas y que nos demuestran que, pase lo que pase, los amigos de verdad siempre estarán ahí. Porque, seamos honestos, ¿quién no ha deseado alguna vez tener un amigo así, de esos que te conocen hasta el alma, que te apoyan en todo y que te hacen sentir que no estás solo en este mundo? Pues bien, prepárense para un viaje lleno de emociones, risas y hasta alguna que otra lágrima, porque vamos a desglosar esas amistades que nos han robado el corazón en las series turcas. Y antes de empezar, les recuerdo que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de las series turcas tanto como yo, no se olviden de darle al botón de suscribirse y activar la campanita. Así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. Y es que, pensándolo bien, las series turcas tienen algo especial, ¿verdad? No solo nos conquistan con sus historias de amor apasionadas, sino también con la profundidad y la complejidad de sus personajes. Y en este intrincado universo, las amistades se alzan como pilares fundamentales, ofreciendo consuelo, apoyo y lealtad incondicional. Vamos a meternos en ese mundo, en ese universo de compañerismo, porque hoy no hablamos de romances sino de esos amigos que se convierten en familia, en almas gemelas en un sentido muy distinto. Vamos a descubrir esos lazos que resisten la adversidad, esas promesas silenciosas que se cumplen con el corazón y esas complicidades que nos hacen decir, ojalá yo tuviera un amigo así. ¿Están listos? Pues vamos a ello. Empecemos por un clásico, por una serie que seguramente muchos de ustedes conocen y aman, Erkenci o Pájaro Soñador, como la conocemos en algunos lugares. Aquí, la amistad entre Sanem y Ayhan es simplemente adorable. Desde el principio vemos cómo Ayhan, con su espíritu libre y su personalidad vibrante, es la roca de Sanem. La impulsa a perseguir sus sueños, la anima cuando se siente perdida y la escucha sin juzgarla. Es esa amiga que siempre tiene un buen consejo, aunque a veces sea un poco impulsiva, pero su corazón es de oro puro. Y Sanem, por su parte, le brinda a Ayhan la estabilidad que a veces le falta y le muestra que está bien ser diferente, que la autenticidad es el mayor tesoro. Juntas, forman un dúo imparable, que se complementa a la perfección, demostrando que una amistad verdadera puede superar cualquier obstáculo. Y es que, en el fondo, se aman como hermanas, se cuidan y se protegen, incluso cuando tienen que decirse alguna que otra verdad dolorosa. Es una amistad que nos recuerda la importancia de tener a alguien que nos acepte tal como somos, con nuestras virtudes y nuestros defectos. Y es una amistad que también nos hace reír mucho, con sus ocurrencias y sus momentos de complicidad. ¿Quién no quisiera tener una Ayhan en su vida, o una Sanem? Sigamos con otra serie que ha cautivado a muchos corazones, Sen Kalkam o Llamas a mi puerta. Aquí, la amistad entre Eda y Melo es un ejemplo de cómo el apoyo incondicional puede ser clave para superar los momentos más difíciles. Melo es el alma creativa y soñadora, mientras que Eda es más práctica y decidida. A pesar de sus diferencias, estas dos amigas se complementan a la perfección, ofreciéndose consuelo, aliento y apoyo incondicional. Melo siempre está ahí para Eda, incluso cuando las decisiones de ésta no le parecen las mejores, pero su amor incondicional siempre prevalece. Es esa amiga que siempre tiene una palabra amable, una sonrisa contagiosa y un abrazo cálido para ofrecer. Y Eda, por su parte, protege a Melo con uñas y dientes, siempre dispuesta a defenderla de cualquier injusticia. Juntas, atraviesan momentos de alegría, tristeza, confusión y esperanza. Se apoyan en sus proyectos, en sus sueños y en sus amores. Y algo muy importante, en esta amistad vemos un gran crecimiento personal. Melo aprende a ser más decidida y Eda a abrirse un poco más y a confiar en los demás. Es una amistad que nos enseña que las diferencias nos hacen más fuertes y que el verdadero amor de una amiga puede llegar a ser una guía en nuestro camino. ¿Verdad que estas dos son geniales? Ahora, cambiemos un poco de registro y hablemos de una serie que nos muestra otra cara de la amistad, en un contexto diferente, Kuzgun. Aquí,
La amistad entre Kuzgun y Dila es una relación compleja, marcada por el pasado, la venganza y un amor prohibido. Pero más allá de todo esto, existe un vínculo indestructible que se basa en la lealtad y el sacrificio. Kuzgun siempre ha visto en Dila a su compañera, a la persona que lo entiende y lo apoya, incluso cuando toma decisiones muy oscuras. Y Dila, por su parte, confía en Kuzgun, aunque su pasado la atormente. Ambos se necesitan, se complementan y se protegen de los peligros que les acechan. Su amistad es un refugio seguro en un mundo lleno de conspiraciones y traiciones. Es una amistad que nos muestra que los lazos pueden ser más fuertes que cualquier circunstancia. Que, incluso en medio de la oscuridad, puede surgir una luz, un faro que nos guía y nos protege. Es una amistad que nos demuestra que a veces, los amigos son las únicas personas en las que podemos confiar. Y que el verdadero amor de una amiga puede ser un salvavidas cuando todo parece perdido. Es una amistad que nos deja pensando en la fuerza del perdón y en el poder de la lealtad. ¿No les parece increíble? Y para seguir explorando la diversidad de las amistades en las series turcas, pasemos a Medcezir. Aquí, la relación entre Yaman y Mert es un ejemplo de cómo la amistad puede surgir en los lugares más inesperados y convertirse en un lazo para toda la vida. Yaman, un chico humilde y problemático, encuentra en Mert, un chico de clase alta, a su mejor amigo y confidente. A pesar de sus diferencias sociales y económicas, estos dos jóvenes construyen una amistad que supera cualquier barrera. Se apoyan mutuamente, se aconsejan y se defienden, sin importar las consecuencias. Mert ayuda a Yaman a adaptarse a su nuevo mundo y Yaman enseña a Mert a valorar la vida y a luchar por lo que cree. Es una amistad que nos demuestra que el corazón no conoce de clases sociales ni de diferencias económicas. Que las personas que nos hacen bien se cruzan en nuestro camino por alguna razón y que las conexiones humanas son más importantes que cualquier otra cosa. Es una amistad que nos deja ver que la verdadera amistad es la que te acepta con tus virtudes y tus defectos. Y que la amistad puede transformar vidas y sacar lo mejor de nosotros. La química entre estos dos personajes es innegable y su amistad es un ejemplo de lealtad y crecimiento personal. Ahora, sumerjámonos en un ambiente más histórico con Mutesem YZYL o El Sultán, una serie que nos presenta un mundo de intrigas, poder y amor. Pero, incluso en medio de toda esta complejidad, encontramos amistades profundas y significativas. Aquí, la relación entre Hurrem y Gulsa es un ejemplo de cómo la amistad puede surgir en los contextos más difíciles y sobrevivir a las pruebas más duras. Aunque su relación comienza con cierta tensión, debido a sus diferentes posiciones sociales, ambas mujeres logran construir un vínculo fuerte basado en la lealtad y el apoyo mutuo. Hurrem encuentra en Gulsa a una amiga leal, a una confidente y a una aliada, que la acompaña en su lucha por el poder. Y Gulsa encuentra en Hurrem a una persona que la valora y la protege, en un mundo donde la vida puede ser muy dura. Es una amistad que nos enseña que los lazos pueden formarse incluso en medio de la ambición y la lucha por el poder. Que la lealtad puede ser un tesoro muy valioso en un mundo de intrigas y traiciones. Y que, a veces, las personas que menos esperamos, pueden convertirse en nuestros mayores aliados. Es una amistad que nos recuerda que el poder no lo es todo y que los valores humanos son más importantes que cualquier ambición. Esta amistad es una joya en medio de la complejidad del palacio. Y no podemos dejar de mencionar Karaset Davo, Amor Eterno, una serie que nos muestra una historia de amor trágica, pero que también nos regala grandes momentos de amistad. Aquí, la amistad entre Nian y Zeynep es un ejemplo de cómo el amor de una amiga puede ser un refugio seguro en medio de la tormenta. Aunque al principio vemos algunos conflictos entre ellas debido a sus diferentes personalidades y decisiones, con el tiempo logran construir una amistad inquebrantable. Nian siempre ha cuidado a Zeynep, preocupándose por su bienestar y apoyándola en sus decisiones. Y Zeynep, a pesar de sus errores y sus inseguridades, siempre ha estado ahí para Nian, ofreciéndole consuelo y cariño. Es una amistad que nos enseña que las diferencias no son un obstáculo para el amor verdadero. Que el perdón y la comprensión son ingredientes esenciales en una amistad duradera. Y que las amigas verdaderas son aquellas que te conocen hasta el alma y que te aman tal como eres. Es una amistad que nos recuerda que en medio del drama y la tristeza, siempre hay un rayo de esperanza, una luz que nos guía y nos protege. La conexión entre estas dos mujeres es muy fuerte y su amistad es un faro en la oscuridad. Y para finalizar este recorrido por las amistades más conmovedoras de las series turcas, hablemos de Ekukur o El Pozo. En esta serie, la amistad entre los miembros del clan Koobal es fundamental para entender la dinámica de la historia.
La lealtad, el compañerismo y el sacrificio son valores que se ven reflejados en las relaciones entre los personajes. Y aunque hay conflictos y diferencias entre ellos, la amistad siempre prevalece. Vemos a personajes como Yamak, Celasun, Kemal y Aliko luchando juntos, apoyándose y protegiéndose, incluso en los momentos más difíciles. Su amistad es una fuerza que los une y que les da la fuerza para enfrentar a sus enemigos. Es una amistad que nos muestra que la familia puede ser algo más que un lazo sanguíneo. Que las personas que elegimos como amigos pueden convertirse en nuestros hermanos de alma. Y que la lealtad es un valor fundamental que nos une y nos fortalece. Es una amistad que nos recuerda la importancia de estar unidos en los momentos de adversidad. Y que, juntos, podemos superar cualquier obstáculo. Las dinámicas entre los personajes nos enseñan el poder de la unidad. Y bueno, llegamos al final de este recorrido por las amistades más inspiradoras de las series turcas. Hemos visto cómo la amistad, en sus diferentes formas, puede ser el motor de grandes historias, el refugio seguro para nuestros protagonistas y la fuente de lecciones valiosas para nuestras propias vidas. Hemos aprendido que la verdadera amistad no conoce de barreras sociales, económicas o culturales. Que las personas que nos aman incondicionalmente pueden ser nuestro mayor tesoro. Que el amor y la lealtad son los pilares de cualquier relación duradera. Y que, aunque el camino de la vida esté lleno de obstáculos, siempre habrá alguien ahí para tendernos una mano. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí. Que hayan encontrado alguna amistad que los haya conmovido o les haya recordado a algún amigo especial en sus vidas. Si es así, me encantaría que me lo contaran en los comentarios. ¿Cuál de estas amistades les gustó más? ¿Les recuerda a alguna amistad que tengan? ¿Hay alguna serie turca que tenga una amistad que consideren imprescindible y que yo no haya mencionado? Los leo con mucha atención. Y no se olviden de darle un me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y, por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así, me ayudarán a seguir creando contenido para ustedes y a seguir compartiendo nuestra pasión por las series turcas. Recuerden, este es su espacio, un lugar donde podemos conectar y compartir nuestra pasión por las grandes historias. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en la próxima aventura. Un abrazo enorme a todos y hasta la próxima.